Damos la bienvenida a Paloma Sánchez Garnica. Paloma, buenas tardes, bienvenida de nuevo a Objetivo Vizcaya. Buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez en Bilbao. 2 añitos desde la última visita, desde la anterior novela La Sonata del Silencio, que por cierto, dentro de poquito vamos a ver serie en televisión española. En televisión española. Ahora hablaremos un poquito, a modo de como se suele decir, de cotilleo, pero eso será luego. Ahora toca lo que toca, hablar de nuestro libro, flamante premio Fernando Lara, 2016, esta novela redonda premiada, como decimos, Paloma, y que te está haciendo, bueno, pues recorrer casi todo el estado, con muchas entrevistas, aguantándonos a todos los periodistas. Se aguanta muy bien. Pero contando lo que se pueda contar, bueno, porque aquí en esta novela hay muchos secretos familiares. Es una novela de amor, desamor, pero sobre todo de intrigas. Una novela, podemos decir, coral, aunque la protagonista es una, que es Carlota. Te decía antes, la vas a coger casi manía de tanto hablar de ella, pero hay más historias, además de la historia de Carlota, que descubre su pasado, ese secreto familiar que se le revela y que, bueno, pues le hace casi que tiemblen los cimientos de la familia, ¿no? Su idea de familia. Bueno, eso le ocurren varias veces en su vida, sobre todo ella con 12 años, es una historia que se plantea cuando ella tiene 50 y tantos, una mujer independiente, una mujer inteligente, magistrada, solitaria, con una soledad elegida, tiene hijos, está viuda y bueno, tiene una vida más o menos aparentemente perfecta, pero ella a los 12 años le preguntó a su madre que por qué estaba siempre tan triste, y su madre, la contestación que le dio a entender que, bueno, pues la familia que ella había entendido o que se había creado en su ingenuidad infantil no era perfecta, no era feliz. Su padre se enteró que su padre no estaba casado con su madre, sino que tenía otra familia, que tenía otros hermanos, 3 hermanos más, y entendió sobre todo el significado de la palabra bastarda. Niña del pecado, como se decía entonces. Y bueno, ese estigma lo mantuvo, la obligó un poco a intentar ser diferente a lo que era, porque la sociedad, no solamente las leyes eran injustas, sino que la sociedad también era muy injusta con estos niños, porque les condenaba o les culpabilizaba pues bueno, desde hijos de la vergüenza. De la vergüenza, hijos del pecado, se les llamaba. Y sobre todo la sociedad pues les tenía un poco o lástima o les culpabilizaba, y eso se gestiona muy mal cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, y hay gente que lo gestiona de una manera y Carlota lo gestiona a su forma. Además hay un secreto que el padre guarda y que al final de su vida pues decide contárselo. A las puertas de la muerte de su padre. A las puertas de la muerte. Ella espera, precisamente quizá por vergüenza o por miedo al rechazo, espera hasta sus últimos días para contar. El padre tiene un compromiso con ella. Ella si sabe que si le cuenta la pierde. El conflicto es si le cuenta la pierde, y si se calla también la pierde. Pero al final lo que decide es callar para evitar la dolor, pero en realidad lo que le evita con los años es la posibilidad de que ella perdone, y es lo que le da esa posibilidad al final de sus días, ¿no? Cuando está a punto de morir él, le pide perdón y ella tiene la oportunidad de comprender y de perdonar, porque lleva un lastre toda su vida cuyo contenido no conoce. Y bueno, pues esa posibilidad de conocer, de entender, de perdonar cuando hay algo que perdonar, pues se lo da al padre con una llamada a medianoche por parte de su hermana, a la que no conoce después de años. Bueno, intrigas, secretos, ese perdón, esas relaciones familiares, ese mundo de las emociones, al fin y al cabo, ¿no, Paloma? Que es un poquito lo que vemos en esta novela. He intentado indagar, como en todas mis novelas, pero en la actualidad, indagar en los conflictos morales y personales del ser humano, con distintas circunstancias, con distintas leyes, con distintas costumbres, pero al final todos tenemos las mismas necesidades siempre, todos tenemos las mismas carencias, más o menos todos queremos que nos quieran, que nos amen, amar, y todos sufrimos pues odios, traiciones, envidias, y indagar en estos complejos, en estos conflictos, es lo que me ha llevado a escribir esta novela
en este tiempo actual con 3 generaciones, los de los más mayores que están ya al final de sus días, los que estamos en mediana edad, en esta edad en la que tenemos un pasado pero todavía tenemos tiempo para reaccionar y redirigir nuestra vida, y la gente más joven que se empieza a dar cuenta que las decisiones tienen consecuencias siempre. Tomar una decisión tiene sus consecuencias y hay que aceptarlas. Se habla también, o uno de los muchos temas que encontramos en esta novela, Paloma, tiene que ver con el maltrato de género, pero maltrato muchas veces de palabra, de gestos, de formas, que es el que también se nos clava en el corazón y que no nos abandona, ¿no? Esas maneras de, ese desprecio, que es una manera también de maltrato. El maltrato psicológico, que es muy difícil porque es muy sutil, porque... Que se sufre en silencio muchas veces también. Se sufre porque además es que no se dan cuenta que las mujeres que están atrapadas en esa cárcel con barrotes invisibles, de los que es muy difícil salir y mucho más complicado entrar a salvarlas, porque al final... hemos avanzado mucho, eso es evidente, hay legislación, hay una sensibilización por parte de la sociedad que no existía hace muy pocos años, pero lógicamente sigue habiendo mujeres que siguen sufriendo esa domesticación, esa palabra me la dijo un fiscal. Hay hombres que no necesitan dar una bofetada a su mujer, simplemente a su compañera, simplemente con mirarlos las tienen tan domesticadas, tan sometidas que saben lo que tienen que hacer. Y en ese momento las tienen desprovistas totalmente de toda posibilidad de defensa. Y es un infierno en el que viven, que lo normalizan de tal manera que, bueno, pues que consideran que esto es normal, que la relación de amor es esta, y no solamente es el problema a ella, sino que además eso se normaliza a los hijos y adquieren ellos unos ejemplos, emulan esa misma manera de actuar los chicos con sus compañeras y las chicas con respecto de los hombres que se acercan a su vida, ¿no? Entonces ahí hay un caldo de cultivo muy complicado que hay que, cada uno desde nuestra atalaya, desde nuestra posición, tenemos que intentar sacar y tenemos que intentar luchar contra eso, ¿no? Se habla también de la relación madre-hija, en este caso también complicada. Complicadas, es que muchas veces son complicadas. Las relaciones tóxicas familiares en general, madres sobreprotectoras que estropean a los hijos por esa sobreprotección, madres con falta de empatía que culpabilizan a las hijas de prácticamente todas sus frustraciones. El hecho de ser madre o el hecho de ser padre, yo soy madre, y el hecho de ser madre no le hace a uno mejor persona. Y bueno, pues hay madres tóxicas y hay hijas que no comprenden esa toxicidad y además que quedan marcadas, y hay un poco queda ese reflejo de esas familias tóxicas, esas relaciones complicadas, sobre todo entre mujeres, entre madres e hijas de las diferentes generaciones, el choque entre lo que las madres más mayores que asumen ese papel que tuvieron de madres de madres y esposas, y las hijas, sin embargo, pues quieren vivir su vida, quieren tener su profesión, quieren tener un reconocimiento social o simplemente deciden no ser madres, y eso algunas veces no chocan y no comprenden, no llegan a entenderlo las madres. Que eso no tiene nada que ver con poder adquisitivo ni con clase social, porque aquí vemos que bueno, pues es Carlota, ¿no? Tiene esa carrera de éxito, sí, pero que tiene también esos secretos y esas relaciones complicadas, con lo cual eso no tiene nada que ver con clase social, con el tema, ¿no? Las clases sociales además muchas veces tienen el hándicap en las clases sociales altas de la apariencia, de guardar los cadáveres en el armario. Claro, los prejuicios a la hora de elegir tu propia vida de acuerdo con el estatus que te corresponde, y eso te condiciona a veces más incluso que la libertad de no tener esos prejuicios. Muchas veces hay clases sociales o hay elementos sociales, costumbres sociales que te encasillan en una forma, en unas personas, o te dirigen un poco más la vida. Donde reina más la hipocresía, la quizá, hipocresía, ¿no? Sí. Las apariencias. Sí, las apariencias, el cómo voy a decir ahora todo esto, cómo voy a explicar, mejor callo, mejor aparento, mejor guardo, estoy cómoda, no soy feliz, mi vida no me gusta, pero tengo una casa, tengo una cuenta corriente, estoy cómoda, y así va pasando la vida en una infelicidad pues rutinaria que nos impide reaccionar, y yo creo que es un error, porque al fin y al cabo la vida es
es cuestión de avanzar, aunque te caigas, aunque fracases, aunque hierres, aunque te equivoques, pero se trata de eso, de avanzar, de aprender de los fracasos y de buscar la felicidad con denuedo. Y si ya nos quitan la comunicación y el desahogo, ¿qué nos queda, no, Paloma? Que muchas veces es una vía de escape, ¿no? El comentar con una amiga, con un amigo, con alguien cercano, pues esos problemas, ¿no? El poder desahogarse, pues si ya hay que guardar las apariencias y no nos permiten eso, yo creo que ya la persona se hunde más todavía, ¿no? Sí, se crea una costra de frialdad, de distanciamiento, para evitar pues que le dañen, para evitar que le hagan daño, para evitar bueno, pues sentirse herida. Entonces se crea esa costra para hacerse como más invulnerable, ¿no? Y al final la vulnerabilidad está ahí y tiene sus conflictos sentimentales. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, flamante premio Fernando Lara 2016. ¿Cómo fue cuando te comunicaron que te habían otorgado este importantísimo premio? Pues un cúmulo de emociones y de sentimientos, pues inolvidables. Cuando dicen tu nombre, pues recuerdo que en ese momento sonreí, miré a mi marido, le di un beso, me dijo a por ello y bueno, salí. La verdad es que es una proyección y sobre todo es un reconocimiento. Es la sexta novela y es un reconocimiento a mucho trabajo, a mucho esfuerzo y a una confianza en que este oficio merece la pena. Bueno, merece la pena tanto que sigues disfrutando, y eso es bueno, Paloma, con la escritura, con estas novelas, y una de ellas, además la anterior, que fue la anterior, en la ocasión en que nos vimos, La Sonata del Silencio, con La Sonata del Silencio, se va a llevar a televisión. A Televisión Española. Ya está a punto, ¿no? Ya están rodados, sí, están los 9 capítulos, lo traen, hacen la presentación en el Festival de Vitoria de series y seguramente será para otoño, septiembre, octubre, depende eso de Televisión Española, pero son 9 capítulos, muy buen producto, yo creo que se va a ver una buena serie. Yo he visto 2 capítulos, he visto el rodaje y el equipo es fantástico y yo creo que han hecho una muy buena factura de series. Eso se puede decir que es otro de los premios, no como el Fernando Lara, pero es un reconocimiento, ¿no? El que se lleve una novela tuya, ¿no? A una serie de televisión. Es un trabajo ajeno, no es mío, yo cedo los derechos y hay unos guionistas, hay un director, hay unos actores, unas actrices, una producción que hacen, es un trabajo ajeno. Pero sí que es verdad que primero te da una visibilidad enorme y luego pues entre todas las novelas que sea la tuya la que un productor se fije y bueno, luego el sentimiento que he tenido con respecto a los actores y las actrices que me han dicho que los personajes han sido reto para ellos en la interpretación porque son personajes muy potentes, pues eso la verdad es que es una sensación muy buena, es una ilusión, es ver cómo toman forma los escenarios que tú has creado, cómo ves trabajar a 100 y pico personas en base a algo que has creado tú y la verdad es que es un sueño, es verlo, es un poco fascinante, toda esa experiencia ha sido muy halagadora. Bueno, quizá esta novela, yo confío que sí, se pueda llevar también, yo no sé si a una serie o quizá una película. Quizá eso depende de un productor. Nosotros nos ponemos así, vamos a hacer publicidad esta novela, que se queden con ella, además que ha recibido el premio Fernando Lara 2016 y que ha traído de nuevo a Paloma con nosotros. Bueno, queda dicho, para los productores, que vean bien. Los productores son los que tienen que elegir. Así, que vean bien la novela. Paloma, sé que tienes que marcharte, yo estoy un poquito porque no quiero que pierdas el avión por nuestra culpa. Tendremos más tiempo con nosotros, pero tienes que volver a casa, que ya toca, después de estar todo el día aguantando a nuestros compañeros. No. Es muy grato, la verdad es que es una faceta distinta de lo que es la escritura. Es una forma de expresar tu historia de otra manera distinta, a base de responder, vas analizando incluso los propios personajes que tú has creado, pero sí que es una actividad agotadora porque yo no estoy acostumbrada, yo me dedico a escribir y la escritura es un mundo, es una vida muy cotidiana, muy rutinaria, yo soy muy disciplinada, mi vida está muy estructurada y de repente esto de ir ahora, de levantarme muy temprano, venir aquí, una entrevista, otra, pero es muy gratificante, es muy grato estar con vosotros y sobre todo eso, analizar un poco desde otra perspectiva a los propios personajes y sus historias. Es una manera distinta de ver la historia por mi parte, ¿no? Ya no escribiéndola en la soledad de
mi espacio, con un diálogo con los personajes, sino es algo externo, algo distinto y es una experiencia nueva para mí y creo y espero que para expresarla a los posibles lectores. Paloma, espero verte en muchas más ocasiones, que sabes que tienes aquí tu casa en Objetivo Vizcaya. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de poquito. Buen viaje. Muchísimas gracias. Encantada. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, hacemos ya la segunda parte del programa y a la vuelta de Publi haremos en directo aquí en esta casa entre 7 ese sorteo Pincho Puente. La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Portugalete nos vienen a entregar, bueno, a nosotros no, a los premiados, vamos a hacer ese sorteo en directo de la gente que ha completado ese rutero, que ha disfrutado de los pinchos, que ha disfrutado de esos potes en Portugalete y también además haremos ese sorteo después de la Publi. Nos vemos.